¿Listo? Muy bien. Listo. Vamos a esperar a sus compañeros, ¿vale? Buenos días, teacher. Buenos días. Teacher, yo ya le envié por mensaje. Yo no he revisado. A ver. Listo. Ups. Listo. Así, aquí ya está. Entonces, Molina, Basto y Carreño. Listo. Entonces, la clase del día de hoy. Listo. Entonces, también para la última hora. ¿Tienes manitos creativas? No. Si no me dice, no lo voy a admitir. ¿Listo? Bien. Entonces, hoy vamos a continuar viendo el volumen del prisma. ¿Sí? Les había dicho, pues, que nos faltaba, pues, ni siquiera habíamos iniciado a calcular el volumen de un prisma, porque ni siquiera sabíamos cuál era el área de la base, ¿sí? Que era un pentágono. ¿Cómo deducir el área de la base de un pentágono? ¿Sí? ¿Cómo deducir? Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. El área de la base, que es un pentágono, saber cuál es el área de un pentágono, y después saber su volumen, que es lo más sencillo. ¿Vale? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar como topic volumen de prismas. Volumen de prismas. Y Pablo, ¿me recuerdas cuál era el achievement y el skill de la clase anterior? Calcular el volumen de algunos sólidos. Entonces vamos a nuevamente escribir así, calcular el volumen de algunos sólidos. Calcular el volumen de algunos sólidos. Se hace Y nuevamente. el skill es determinar el volumen de un sólido, ortoedro y prisma. Entonces, determinar el volumen de un sólido, 2 puntos, prismas. ¿Cuál es el topic, teacher? Volumen de prismas. Volumen de prismas. Entonces, removámoslo y que no lo vean. Manitos creativas, chao. Teacher, creo que ese es Felipe. Lo lamento porque yo necesito nombres completos y aquí puede entrar cualquiera. Entonces ya lo removí de la clase, entonces lo lamento. Tendrá que ver el video más tarde, pero pues debe colocar su nombre completo como usuario. Porque ustedes saben que hay gente que está entrando y está saboteando clases, entonces no quiero eso. Teacher, es que de pronto la mamá estaba conectada a una clase y ella es la rectora de Manitos Creativas de un colegio. Pues sí, tal vez, pero me tocó retirarlo. Es que yo que ya me ha pasado, que yo admito a varias personas y ya han tratado mal a sus, por ejemplo, estaba hablando y por mensaje interno les han mentado hasta, ¿sí? Entonces quiero evitar eso. Pues lo lamento por Felipe Salazar, pero pues, Achievement, teacher. listo. Achievement. Calcular el volumen de algunos sólidos. Listo. Entonces, chicos, habíamos quedado en algo importante. Les había dicho que para calcular el volumen de un prisma era necesaria su base, ¿sí? Calcular el área de la base, ¿sí? La tabla. Entonces vamos a recordar o vamos a ver cuáles eran las cualidades de un prisma, ¿sí? Entonces, primero, los prismas, al igual que cualquier sólido, deben tener, ¿qué? Vértices. Entonces vamos a colocarlos de color azul, ¿sí? Estos son los vértices. Las uniones entre las aristas. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas hay? 10. Listo, ahí no, ahí entró Felipe Salazar. ¿Sí? Me edito eso.
Listo. 10. Listo. ¿Cuántas aristas hay? ¿Cuántas aristas hay? Contémoslas. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. 10. Mucho que pena de herramientas creativas es que no alcancé a cambiar el nombre y usted me bloqueó. Sí. Es que ya estoy tratando de hacer eso, de no ingresar gente que no conozca. Lo lamento. Listo. Y vamos a ver caras. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. O sea, 7. Entonces vamos a colocarlas. Entonces, ¿cómo es? Yo primero que coloco, vértices, después las aristas, el número de aristas y el número de aristas y después el número de caras. Listo. Entonces, ¿cuántos vértices dijimos? 15. 15. Vértices. ¿Cuántas aristas? Teacher, eran vértices, eran 10. Ah, perdón, eran 10 vértices, 15 aristas y ¿cuántas caras? 7. Listo. Esa es la cualidad de un prisma, tiene eso. Bien, a ver, le preguntamos a alguien. Caicedo, buenos días. Gabriel. ¿Está ahí? Caicedo. Señor teacher, qué pena. ¿Cuál es la particularidad de los prismas que vamos a ver? ¿Sí? ¿Cuál es la particularidad? Les había dicho, les había colocado aquí como en rosadito. Pues su base, ¿no? La forma de su base. No. Había una particularidad de los volúmenes, de los prismas que vamos a ver. Porque no puede ser cualquier tipo de prisma. No me acuerdo, teacher. Que eran rectos y que eran regulares. ¿Listo? Cierra el micrófono, Caicedo. Entonces, que eran rectos y que eran regulares. Les había dicho, ¿por qué? Rectos porque están completamente derechos. También, sí, hay prismas que están inclinados. Entonces son prismas inclinados. Y también hay prismas irregulares, como así, que su base no es un polígono regular. ¿Sí? Un polígono regular es aquel en donde todos sus lados miden exactamente lo mismo. Por ejemplo, el periodo pasado estábamos haciendo ¿qué? Polígonos regulares en la circunferencia, porque todos sus lados medían casi exactamente lo mismo, a excepción del de 7 lados, que medía tal vez un lado medía más que otro, pero el resto de lados medía exactamente igual. ¿Sí? Entonces, esos son polígonos regulares. En este caso vamos a ver el de un pentágono regular como base. Un prisma tiene, digamos, una particularidad que son las tapas. ¿Sí? Como pueden ver, las tapas de este prisma son pentágonos. ¿Sí? Entonces, una tapa acá abajo y una tapa acá arriba. La tapa inferior y la tapa superior. Además que, ¿qué? Miren acá. ¿Sí ven esta parte? Que las paredes o las caras que se forman entre las bases son ¿qué? Paralelogrados. ¿Sí? Miren que son rectángulos en su gran mayoría. Miren, aquí yo tengo otro. ¿Sí? Miren, este es un prisma, perfecto. Un prisma triangular, porque tiene la base de un triángulo. Y miren cómo están sus lados. Son completamente, ¿qué? Un paralelogramo. ¿Sí? Yo una pregunta. Y es un rectángulo, un cuadrilátero. ¿Sí? ¿Cuántas caras tenía el prisma? Este prisma tiene Sí, señor. 7, porque son 5 y las 2 tapas. Listo. Entonces, pues eso es otra cosa. ¿Deja de ingresar por el computador? Sí, vamos a ver. Entonces, esa es la cuestión de un prisma o de todos los prismas. Que las caras, o sea, las partes que no son las tapas,
¿Son qué? Son rectángulos en su gran mayoría. ¿Sí? Mira, si yo lo coloco acá, parece un solo rectángulo. Pero si yo lo volteo de esta manera, pues mire, acá tengo mi tapa, que es un triángulo en este caso. Si yo tuviera acá lo mismo, un prisma pentagonal, pues yo vería esa cara como un pentágono. Y los lados, si lo volteara, pues seguiría siendo un rectángulo. Digamos que eso es como las particularidades o las características de los prismas. Listo. Nada más que decir sobre ese prisma. Ahora, Ari, ¿alguien me puede recordar cómo es la ecuación que les había dado para calcular el área de cualquier polígono regular? Perímetro por apotema dividido 2. Entonces, el perímetro por el apotema sobre 2. ¿Listo? Esa es la ecuación. Bien. Una tal vez que desconocían era el apotema. ¿Sí? El apotema les había dicho que va desde el centro del polígono regular, ¿sí? Va desde el centro de cualquier polígono regular, ¿hasta dónde? Hasta el punto medio de uno de los lados de esa figura o polígono regular, formando un ángulo de 90 grados. Eso es el apotema, ¿sí? Eso es el apotema. Es diferente a ¿qué? Al radio. Ojo, el radio, ¿sí? Que está en la circunferencia, es completamente diferente al apotema. ¿Entendido? El apotema es completamente diferente ¿a qué? Al radio. Sí, el apotema solamente se puede obtener en los polígonos regulares. ¿Entendido? O cualquier polígono. Listo. Sabiendo eso, entonces, en este caso siempre les voy a dar el apotema. ¿Por qué? Porque el apotema es exclusivo de cada polígono regular. Es un número, es un valor. ¿Listo? Perímetro. El perímetro sí hay que calcular. ¿Cómo se calcula el perímetro? Ustedes que ya vieron geometría. ¿Cómo se calcula el perímetro de una figura regular? O de cualquier figura. ¿Y ¿Qué alto? ¿Qué es el perímetro? Ancho por alto. Largo por alto. Es la suma de todos los lados. Es la suma, gracias, por ejemplo, es la suma de todos los lados. Escuchen bien. Escríbanlo por ahí. Si quieren, vamos a anotarlo para que no nos perdamos. Perímetro. Sí, 2 puntos. La suma de todos sus lados. ¿Sí? O la suma de todos los lados de una figura. ¿Sí? De cualquier figura, regular o irregular, se le puede calcular el perímetro. ¿Listo? Preguntas hasta acá. ¿Tienen alguna pregunta? No, señor. No, señor. Bueno, Señor, pues espero que no, porque ya vamos a comenzar a trabajar con esto. ¿Listo? Es que estoy buscando un ejercicio. Prisma cuadrangular. Ah, mira, encontré el nombre del que necesitaba. Es que no puedo colocar cualquier apotema. Sí.
Bien, entonces, bien, tal vez esto sea un datito extra, pero lo vamos a copiar por acá. Hagamos nuestro cuadrito. Pues, coloquemos esta A apotema como una P acompañada. ¿Sí? Para que ustedes sepan que eso es el apotema. Entonces, para calcular el apotema, esa es la relación. Bueno, para calcular el apotema va a ser igual a ¿qué? A. El lado sobre 1.45. Creo que esa es la relación. Bien. ¿Listo? Para calcular el apotema se utiliza esta relación. El lado sobre 1.45 a 1,45. Coloquémoslo con coma. Eso es una coma. Sí, es un número. 1,45. ¿Se usa la cantidad de lados? Sí. No. Solamente el tamaño de lado. Ya vamos a hacer un ejercicio y nos vamos a dar cuenta cómo es que se hace. Teacher, ¿me podría repetir la fórmula, por favor? Entonces, para calcular el apotema de este pentágono, ¿sí? Sí, correcto, es 1.45, es una relación. Ese número es una magnitud. ¿Listo? 1,45. Entonces, para el pentágono es de 1.45, es el valor de un lado sobre 1,45. Listo. Vamos a realizar un ejercicio para calcular el área. ¿Sí? Para calcular el área. ¿Listo? Sencillo. Entonces, vamos a suponer que el área de este prisma, ¿sí? Su lado mide 2 centímetros. ¿Sí? Es decir, que la arista mide 2, esta arista mide 2 centímetros. Por lo tanto, todos sus lados miden 2 centímetros, ¿cierto? 2 centímetros. Entonces vean lo siguiente, escuchen bien. El área de un pentágono va a ser igual a ¿qué? De un pentágono. Penta. Coloquémosla así, penta. Bien. Vamos a simplificar esta ecuación para que solamente funcione con el pentágono. Vean lo siguiente. Si todos los lados miden exactamente lo mismo y hay 5 lados, en vez de ser 2 más 2 más 2 más 2, hago lo siguiente. 5 por L. ¿Sí? 5 por el valor de cada lado. Sencillo, ¿no? Porque el perímetro, y lo copiamos por acá, va a ser igual a ¿qué? A lado, más lado, más lado, más lado, más 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Sería sumar 5 veces L. Por lo tanto, P sería ¿de cuánto? A 5 L. En este caso, en el pentágono, 5L. Por su apotema sobre 2. Y este es el área de un pentágono. 5L por el apotema sobre 2. ¿Listo? Coloco 5 nuevamente. ¿Por qué? Porque va a ser 5 veces el lado. ¿Sí? Teacher, una pregunta. ¿Va 5 por qué? 5 Por L. Si en vez de colocar el perímetro, pues yo ya defino que van a ser la medida de sus lados. No, sí, 5N. ¿Por qué? El No, apotema. Ah, ok. Sí, el apotema. Esa sí no se cambia. Listo. Vamos a calcular el área de esto. ¿Listo? De ese pentágono. Entonces dice que mide 2 centímetros. Primero, vamos a calcular el apotema.
Entonces, utilicemos esa fórmula. ¿Qué nos dice? El apotema va a ser igual a ¿qué? A L, que mide 2 centímetros, sobre 1,45. ¿Cuánto es? Así de sencillo. 1.37. 1, 1,37. 1,37. listo. Esa es la medida del apotema, es decir, de esta partecita, del centro a uno de sus lados. ¿Cuánto? 1,37. Perfecto, ya lo tenemos. Tenemos la medida de cada lado, perfecto, es 2. Entonces ya podemos aplicar la fórmula. Teacher, siempre ponemos Mira, ya les 2 de 245. Sí, este de acá, sí, porque es la fórmula, ¿sí? Es la relación. En este caso, sí. En este caso siempre se va a colocar este número, siempre. Bien, entonces, esto me quedó todo chueco. Listo. Entonces, empecemos. Colocamos el 2. Miren, si ve que este 2 no se modifica. Está igualito, igual que el 145, el 1.45 siempre queda. Listo. 5 se queda ahí quietico. Y entre paréntesis colocamos la medida de su lado, es decir, 2. Y lo multiplicamos por el apotema que hemos encontrado. 1,37. Y listo. Resolvemos. El área de este pentágono es igual a ¿qué? A 5 por 10, 5 por 2, 10, 10 por 1.37, dividido entre 2. ¿Igual a cuánto? 6,85 centímetros cuadrados. Porque estamos hablando de área. Las áreas siempre van al cuadrado. Y listo. Ahí está el área del pentágono. Nuevamente, repito, ¿qué hicimos? Siempre me van a dar, por ejemplo, para el área de un pentágono. Siempre me dan la medida de un lado. En este caso, sea 2. 2 centímetros mide en este caso. ¿Qué hacemos? Esta de acá es la fórmula. Si quieren lo colocamos de otro color. Esta de acá es la fórmula. ¿Para qué? Para calcular el área de cualquier pentágono. Esta de acá arriba no es. Escuchen bien, esta no es. Esta es para cualquier figura regular. Tiene una pregunta. Sí. ¿Cuánto da un 6 punto qué? 87. ¿Listo? ¿No era 85? 85, sí. Creo que me pasé, 85. Ah, mega. 85. Bien. Calculamos su apotema. El apotema para el pentágono se calcula de esta forma. L sobre 141,45. Es decir, 2 sobre 145, 1.37. ¿Qué se hace? Reemplazar. L vale 2, por lo tanto, 5 por 2, 10, por 1.37, 13.7, dividido entre 2, 6,85 centímetros. Y listo. Así se resuelve. ¿Centímetros cúbicos cuadrados? Cuadrados. Porque estamos hablando de área. Estamos calculando área. ¿Vale? Ahora, hemos calculado ¿qué? Áreas. Miren, y yo necesito volumen. ¿Necesito qué? El volumen. Entonces, ¿qué me dicen o qué es lo que necesito para calcular el volumen de un prisma pentagonal? Yo voy a utilizar la siguiente fórmula, escuchen. El volumen de un prisma, ¿cómo lo colocaría acá?
pentagonal, así, penta, de un prisma pentagonal, va a ser igual al área del pentágono, o el área de la base. Es que lo coloco, yo siempre lo coloco así. La base por su altura. ¿Sí? La base por la altura. ¿A qué me refiero por base? Por base. A la área del pentágono. Entonces, la base que es el pentágono. Por su altura. ¿Sí? Por la altura. Repito. Aquí hago referencia con B al área de la base del prisma. En este caso, que es un pentágono. Teacher, una pregunta, ¿qué dice ahí? ¿Cuál es el apotema? ¿Cuál, Kika? ¿Cuál? ¿Acá? Sí, ¿a cuánto equivale el apotema? Entonces, la P, digamos que sea el pentágono, la base del prisma, por H. H va a ser la altura. ¿Sí? El alto del prisma. Entonces, supongamos, vamos a suponer que tiene una altura de 10 centímetros. Por favor, calcular el volumen de ese prisma. ¿Puedo repetir, teacher? Qué pena. Si mide de alto 10 centímetros ese prisma, ¿cuál es su volumen? Da 20, ¿no? 20. No. Sí, Ok. porque tiene de base 2 centímetros. ¿Cuál es la base? La base, el área del Es pentágono. 68,5. Si quieren, pueden anotarlo así. Yo lo coloco de esta forma, pero también puede colocarlo de esta forma. Área del pentágono por H. Teacher, 68,5. ¿Listo? Cualquiera de las dos, cualquiera de las dos formas es correcta. Si no quieren confundirse, simplemente copien esta en el cuaderno. Si no se quieren confundir con esta B, que siempre va a salir en los libros, coloquen esta. Va a ser el área del pentágono, o sea, el área de la base, por H. Por lo tanto, en este caso, el área de este prisma pentagonal es igual a ¿qué? El área del pentágono, ya la tenemos, en este caso. 6,85 centímetros al cuadrado. Importante, miren, las unidades. Por el alto, la altura, H, es igual a 10 centímetros. Y vean lo siguiente. Vean lo siguiente. Bueno, aquí calculando pues sería 68,5 centímetros, pero vean, 2 más 1, 3. Y me queda el cubo. 68,5 centímetros cúbicos. ¿Listo? Preguntas hasta acá. ¿Hay alguna pregunta? No, señor. Listo, vamos a hacer un ejercicio en estos 10 minutitos. A ver cómo les va. Entonces, van a tener que realizar todo este procedimiento, ¿sí? Para calcular lo siguiente. Entonces, vamos a decir que la base sea de 3 centímetros. Cada lado del pentágono mide 3 y mide de alto 8 centímetros. Listo. 8.
8 y 3. Por favor, calcular el volumen. Por lo tanto, si van a calcular el volumen, ¿qué es necesario? El área. Entonces, primero calculan el área y después el volumen. ¿Cuál área? El área de la tapa o la base de ese prisma, que es el pentágono. Por lo tanto, si necesitan calcular el área del pentágono, necesitan calcular el apo T. Listo. Y si van terminando, pues me van escribiendo por mensaje interno cuál es el volumen. Si tienen alguna pregunta, la podemos realizar. Listo, Méndez, Gómez, enciendan la cámara, Caicedo también, para ver si están trabajando o no. Listo. Lo mismo que he dicho en las anteriores clases, la calculadora está permitida. Está permitida, totalmente válida para hacer estos ejercicios, ¿vale? Es permitida. La pueden usar a su gusto, si la saben usar correctamente. Ojo. ¿El teacher con cuántos decimales se puede? Dejémoslo con 2 decimales después de la coma, ¿listo? 2 cifras significativas después de la coma, ¿vale? Para que nos quede bien chévere. ¿Qué pasó, Basto? Sofía. Teacher, una pregunta. ¿Cuánto es que tiene de altura? 8 centímetros. 8. 3 y 8. ¿Listo? 3 miden, pues, los lados de la base. Y 8 centímetros de altura. Listo, Pablo ya le dio un resultado. Vale. Listo. ¿Qué hora es? Bueno, aprovechemos. Entonces voy a explicar todo el procedimiento. Ya. Entonces, voy a explicar todo el procedimiento de nuevo, a ver cómo se hace. ¿Vale? Entonces, comencemos con lo sencillo. Esto de acá es la fórmula para ¿qué? Para el área del pentágono. 5L, es decir, la medida de los lados de la base, por su apotema,
sobre 2. Esta es la ecuación para calcular el área. ¿Por qué Teacher, ¿cuál necesitamos cuál es el apotema? el apotema? Es esta, es una línea que va desde el centro de la figura hasta ¿dónde? Hasta el punto medio de cada lado y forma un ángulo de 90 grados. Es diferente al radio, pero este es el apotema. ¿Listo? Es una recta, es una medida que va desde el centro hasta el punto medio de cada lado. Se calcula. ¿Y a cuánto equivale sería? ¿A cuánto equivalería? Se calcula, escúchame bien, se calcula con esta fórmula para el pentágono. Escuchen bien, para el pentágono. Esto no funciona para el hexágono, para el octágono, o para el cuadrilátero, o para el triángulo. Esta solamente es exclusiva del pentágono. Es decir, L sobre 1,45. Esa es la relación. El apotema va a ser igual a L, es decir, la medida del lado sobre 1,45. Entonces, vamos a calcular el apotema. Pero antes de eso, ¿por qué necesitamos calcular el área del pentágono? Porque para calcular el volumen nos piden que el área del pentágono. Para calcular el volumen del pentágono necesitamos el área del pentágono. Por ello, vamos a calcular el área del pentágono. Sin embargo, no tenemos el apotema. ¿Qué necesitamos calcular ahora? El apotema. Y hacemos lo mismo. El apotema va a ser igual a 3 sobre 1,45. 3 dividido entre 1,45. Igual a 2,6. Coloquémoslo así como ustedes lo colocan en la calculadora. Ahí. 2,06. ¿Okay? Si hacen la división correcta. Bien. Ahora, ¿qué hacemos? Ya tenemos el apotema. ¿Sí? Ya tenemos el apotema. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Utilizamos esta fórmula y vamos a reemplazar valores. L ya la conocemos porque es la medida de los lados, es decir, 3. El apotema ya no es 1,37. Es que ¿Qué dice ahí? a área del pentágono. Penta. 2,06. Y realizamos esa multiplicación. 5 por 3 por 2,06. Y nos debe dar, ¿cuánto? 30,9 centímetros cuadrados. ¿Cierto? Multiplicamos todo. Ah, excuse me. Y teacher, eso se divide ahí, da 10.3. Y lo dividimos entre 2. 3. Ah, entre 2. Este número no cambia. 2, 2. Mira el 2, mira el 2, mira el 2. Permanece. Entonces da 15,45. Listo. Ya hicimos lo más pesado, que es calcular el área. El área es igual a 15,45. Escuchen bien. Este 2 es una constante. Por lo tanto, no se va a modificar de la ecuación. Es igual que este de acá. Jamás se modifica. Entonces va a estar sobre 200. 15,45. Y pues lo único que nos queda pues sería acá multiplicar. Ese 15,45 por 8 y tenemos el volumen. Por 8 igual a 123,6. Y listo. Muy bien a las personas que les dio este resultado. Perfecto, lo hicieron correcto. Listo, chicos. Entonces, con esto terminamos la clase del día de hoy. El día jueves hay un taller que les voy a dejar con volúmenes de cubos, de ortoedros y de prismas pentagonales. ¿Listo? Entonces, espero que hayan aprendido mucho y que las preguntas...